Buenas noches, de nuevo en el búnker para traeros nuevas historias, personajes que ya conocemos. Nos visitan hoy, yo más que plural diría singular, y además no os voy a decir nada porque no me da la gana. Primero, cabecera. Bueno, pues esta noche nos visita una persona que ya estuvo aquí, encima, vamos, tuvimos un índice de audiencia enorme, que es Miguel Don Gil y Sánchez, que es doctor en historia y en muchas cosas más, y que vamos a saludar. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, José, ¿qué tal? ¿Cómo andamos de historia? Pues de historia hoy traemos religiosidad popular y cofradías a lo largo de la historia de Asturias. Me interesa, te lo compro. Perfecto, pues vamos a hablar de eso. De cofradías. Cofradías, sí. Mucha gente, lo que estábamos hablando antes. Antes de seguir, una cosa importante, ya que es la segunda vez que vengo, y es una ocasión muy importante, Sí. He venido preparado, no sé si se verá en cámara, pero traigo tirantes de camuflaje, porque el búnker adentro es muy seguro, pero cuando se entra y se sale, te puede caer una bala perdida y eso, ¿eh? Sí. Entonces conviene venir camuflado. La verdad que con la tua altura, por mucho que te camufles, como no te camufles en un ciprés, es un gran hombre de alto, y también lo que tiene dentro de su cabeza también lo marca mucho. Compañero, ¿qué me traes de las cofradías? Que mucha gente va a decir, Semana Santa, religiosidad. No, déjate de... Háblanos de eso que tú conoces, de eso que tú sabes. ¿Cómo empieza la cofradía a funcionar y para qué servía? Bien, vamos a hablar de todo eso. La gente siempre piensa Semana Santa cuando escucha cofradías. Eso. Pero el fenómeno o panorama cofrade es mucho más que eso. Es un fenómeno asociativo cristiano, fieles que se reúnen conforme o alrededor de una advocación y desarrollan ideales de hermandad. Esto es mucho más que la Semana Santa. Y hay que decir que desde el punto de vista histórico y para Asturias se había investigado poco. Religiosidad popular y relacionado con ello, panorama cofrade. Hay que decir que yo, esto muy brevemente, pues he hecho varias cosas. Publiqué un libro sobre, que lo comentaste tú el otro día, Historia de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz de Gijón, que lo tenéis, te lo traje para que lo veas y luego te lo voy a dar. Pues para que te lo quedes en tu colección biblioteca. Pues sí, pero tiene que estar firmado. Si bueno, no te preocupes. Vale, y luego te lo vale. firmo. Vale. Sí, también hice, por ejemplo, un ciclo de conferencias Religiosidad Popular y órdenes religiosas en Asturias, del 2015 al 2017, hablando de cofradías en Asturias. O también, por ejemplo, desde el año 2015, en toda la Semana Santa, en la prensa, tanto asturiana como la de Málaga, como la de León, mando artículos de cofradías. Y también decir que desde el 2016, que tú ya lo sabes, soy cronista de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz de Gijón. Y por último, lo último que hice fue este librito pequeño que se titula Cuando León rescató la Semana Santa de Gijón en 1938, que es un suceso, un hecho muy curioso, lo que ocurre en esa Semana Santa. Hay muchas cosas interesantes que intentaré comentarlas brevemente. La verdad que el programa de hoy, del búnker, media hora para contar toda la historia de las cofradías, es demasiado justo, pero vamos a hacer lo posible. Me voy a centrar en tratar aquellas cosas que son más anecdóticas o curiosas, porque la gente se piensa a nivel general que la historia es aburrida, que en el pasado toda la gente era seria, formal, etc. Y la gente, los seres humanos de hoy, somos los seres humanos del ayer. Somos los mismos, la sociedad humana es la misma. Otra cosa es que en la documentación a veces no se vea bien cómo eran esas sociedades, cosas que no se dicen, pero sabiendo leer entre líneas se puede sacar mucho. Y a eso nos vamos a centrar hoy. Entonces, por hablar un poco, hablando de dónde surge el fenómeno cofrade, hay que referirse al siglo I y II después de Cristo. Las cofradías son cofradías, fraternidades o colegios, son varias formas de denominar en Occidente a aquellas instituciones comunitarias que tratan de responder a las necesidades de los individuos, tanto de índole espiritual como social. En el siglo I y II, son cofradías paganas, vamos a decir, se fundan una serie de colegios.
dedicados a las divinidades romanas y en las que sus asociados pretendían asegurarse un lugar digno de enterramiento. Espera, perdona que haga un inciso contuso aquí. Sí. Cuando dices cofradías paganas, estamos hablando de a la diosa Juno, o a Júpiter, a Venus, todo el panteón romano, pues. O sea que ya había cofradías. Sí, serían el precedente. Son unos colegios, asociaciones, y que tienen ese fin, reunirse bajo esa advocación y asegurarse un enterramiento digno. A aquella no había seguros de deceso. Y esto era una forma de, yo sé que al menos cuando fallezca me van a enterrar bien y me van a hacer un cierto ceremonial. Este es el origen. ¿Qué pasa luego ya en el siglo III al V después de Cristo? Estamos ya con el cristianismo. Pues esas primitivas asociaciones se transforman conforme al ideal cristiano de fraternidad de las primeras comunidades cristianas. Entonces ya tienen un componente religioso cristiano. Ese es el momento. Y tienen varios nombres. Caritas, Fraternitas, Confraternitas, Amicitia, Pax. Bueno, son nombres que aluden pues, a esa fraternidad hermandad. ¿Qué ocurre en el siglo V al X, que es un periodo muy importante? Estamos en época medieval. Este tipo de institución ya tiene un perfil que nos recuerda mucho a cómo son las cofradías de la Edad Moderna o actual. Ya tienen ese perfil característico. ¿Cuáles son los factores básicos que determinan en Occidente cristiano su creación? Básicamente son la conciencia de la propia pecaminosidad, de ese deseo de lavar las culpas, el miedo al juez supremo, el juicio divino de cuando uno fallece, y también el deseo de redimir a los difuntos del castigo en la otra vida. Hay que tener en cuenta que existía el purgatorio, era un intermedio entre el infierno y el cielo. Tú no has sido muy malo, tú has sido medio bueno, pero tienes que pasar unos ciertos años en el purgatorio para lavar tu culpa y subir al cielo. Pues por todo esto se van a establecer estas cofradías. Y podemos decir ya por sintetizar que es a partir del siglo XI cuando se desarrollan en torno a los monjes cluniacenses y también en torno a las órdenes renovadas y también a las órdenes mendicantes en el siglo XIII, que las empiezan a difundir las cofradías porque se dan cuenta que es un medio idóneo de evangelización. Es decir, una orden religiosa en monasterio funda una cofradía, la población del lugar se reúne en torno a él y ellos pueden evangelizar, catequizar y controlar un poco a esa población. Entonces es una forma de educación interesante. Por ejemplo, la Orden de Santo Domingo o la Orden de Predicadores fomenta mucho las cofradías del Rosario. ¿Con qué objetivo? Pues que la gente sepa rezar el Rosario, que son una serie de oraciones muy básicas, pero fundamentales dentro de las creencias de la Iglesia Católica. Es una forma de educar, de catequizar. Ese es el panorama general. Muy sintéticamente, lo he dicho, muy breve. ¿Qué pasa en España? O en el territorio que sería hoy actualmente España, Península Ibérica. Bien, del siglo XV al XVI es cuando se produce exactamente la gran explosión en la aparición de cofradías. Y un hecho muy importante es el Concilio de Trento. Concilio de Trento que se produce en el siglo XVI. ¿Y por qué se hace? Porque está la Reforma Protestante y el Concilio de Trento quiere desde la vertiente católica contradecir lo de los protestantes, ¿no? Los protestantes dicen, adorar las imágenes pues no tiene sentido, se borran. Pues aquí en Trento la Iglesia Católica dice, no, hay que venerar la pasión de Cristo, venerar los santos, y entonces se empiezan a sacar esas grandes pasos de la Semana Santa para adorarlos. Que conste que eso dio trabajo a muchos escultores, a muchos... Ciertamente, eso era una forma de agilizar la economía de las transacciones, eso es muy importante. Además de fomentar el desarrollo del patrimonio artístico religioso. La imaginería, ¿no? Sí, ciertamente. Entonces, un poco este proceso. Y digamos que el siglo de la mayor explosión, cuando aparecen muchas cofradías, es el siglo XVII, en la Corona de Castilla. Con la extensión de la religiosidad barroca, se fomentan y extienden todas aquellas prácticas de la piedad popular, así como el fenómeno cofrade. Surgen muchas cofradías. Lo vemos a nivel del país, pero lo vemos también a nivel de Asturias y de Gijón. Muy a grandes rasgos. Y quisiera centrarme ahora, que yo creo que es lo más interesante, en el caso, ya que somos asturianos y estamos en el búnker, hablar de Asturias y de Gijón. Después de este panorama general, queda. Sí. ¿Qué nos encontramos aquí? Bien, como dije, gran desarrollo del fenómeno cofrade en el siglo XVII. Perfecto. ¿Qué características tienen las cofradías? Hay que decir que hay dos tipos de cofradías, urbanas y rurales. Las urbanas generalmente son gremiales, hay ciertos gremios de trabajadores, por ejemplo el gremio de mareantes en Gijón, y tienen su cofradía. Es que antes hablábamos precisamente de, al igual que los masones, se juntaban en un gremio, digamos, como los albañiles. Cierto. Y era una hermandad
y en este momento las cofradías debería tener esa misma imagen, ¿no?, de hermandad. Sí. Hay que decir que también en época medieval, inicios de la Edad Moderna, muchas veces se confunde lo que es un gremio con una cofradía, porque los gremios suelen tener también fines espirituales o tener en paralelo una cofradía. Por ejemplo, el gremio de mareantes de Gijón, que se funda en el siglo XII, tiene ya a partir del XV aproximadamente, quiero recordar, una cofradía en paralelo, que la llevan ellos, pero no es la misma cosa. Entonces, como digo… ¿Y la advocación de los mareantes? La advocación no, es la cofradía del gremio de mareantes, así se la llama. O sea, no por la Virgen del Carmen ni nada de eso. No, en este caso es ese. Entonces, como digo, las de la zona urbana son cofradías elitistas. Entrar en ellas es un privilegio, hay ciertos requisitos de ingreso, hay un cierto estatus social y son cofradías ricas. ¿Qué pasa en la zona urbana? Pues, como digo, es esto. Y en la zona rural son cofradías humildes, no elitistas, puede entrar cualquiera sin requisitos de ingreso y sobreviven únicamente por la cuota de sus cofrades, que suele ser 2 reales anuales, que es una cifra muy pequeña, que se destinan a los ritos funerarios de sus cofrades y pues a la celebración del culto normal en la parroquia. Aparte de eso no pueden hacer nada más porque su economía, vamos a decir, que es muy pequeña. Con 2 reales ya… Bien. Pero… como digo, las de la zona urbana son ricas, pero muy ricas, tanto que llegan hasta inclusive a hacer préstamos al ayuntamiento. En el siglo XVII y XVIII, por ejemplo, la cofradía de ánimas del purgatorio, que es esa cofradía que está destinada pues a sacar ánimas del purgatorio para enviarlas al cielo, la gente por esa devoción da mucho dinero y dan tanto dinero que tienen sacos y sacos de dinero. Y el ayuntamiento no tiene, como se diría en la actualidad, cash, no tiene líquido. Y va a la cofradía, y la cofradía le hace un préstamo. Y esto lo vamos a ver en el siglo XVII y XVIII. O sea que vamos, la idea de que eran ricos era real. Vamos, que no es una cosa… Como digo, hay de todo. En la zona urbana hay cofradías ricas, este es el caso máximo, vamos a decir, ¿no? Pero son muchas más las de la zona rural y esas sí que son más pobres y generalmente pues están muy justas. Inclusive para celebrar las procesiones de Semana Santa muchas veces tienen que recurrir a un único cofrade rico de la cofradía que lo paga porque no tienen dinero. Ya. Entonces esa es la gran diferencia. Y es curioso porque en esta época había pena de excomunión, esto le va a hacer gracia a los espectadores, por no estar al corriente del pago de la cuota de la cofradía. Es decir, te retrasabas 1 año o 2, excomulgado. Así que había que tener cuidado con esto. O sea que te podía la iglesia excomulgar por no estar al tanto del pago de la cuota de hermano de cofrade. Que la vaca por lo que vale y si no excomulgado. Pues así era. ¿Y qué va a ocurrir? Pues lo que va a pasar en la segunda mitad del siglo XVIII es que en esa segunda mitad del siglo XVIII va a ser mala para las cofradías. ¿Por qué? Porque hay una crisis económica, sube el precio del grano, hay inestabilidad, empieza a haber un interés de la corona por controlar a las cofradías y esto hace que vayan a decaer. Y sobreviven pues una parte pequeña que son las que pasan al XIX. Y generalmente van a pasar esas cofradías más ricas, más poderosas, que tienen más hermanos cofrades. Esto es un poco el panorama general. Y quisiera hablar ahora y centrarme en ello porque nos da muchos datos y es muy rico. En el siglo XVIII se va a hacer un expediente general de cofradías, hermandades y gremios en toda la corona, que se hace en el año 1769. ¿Cuál era el objetivo de la corona o del Estado? En este caso, del rey Carlos III. Pues era el de saber exactamente cuántos bienes tenían las cofradías. Claro. Esta idea era propia de los ideales ilustrados y del reformismo borbónico. Es decir, en primer lugar, todos los asuntos de la sociedad tienen que estar controlados por el Estado. Iglesia, cofradías, lo que sea. Y luego también saber lo que hay para una futura recaudación o desamortización. Ya. Entonces se solicita que se haga este expediente general de cofradías. Que hay que decir que es una fuente muy rica para conocer cómo son las cofradías de todo el reino y de Asturias. Bueno, el caso curioso es que, como digo, se ordena que se realice ese informe en el año 1769, pero no se va a poder realizar el informe final hasta el año 1783. Se tarda 14 años. ¿Por qué? Porque se pide a cada intendente de cada región que haga un informe de su región para con todos hacer el informe general. Y la gente, pues, parece ser que no tenía mucha prisa y, como digo, se tardan 14 años. Joder. O sea, que tuvieron tiempo, para hacerlo. Pero para nuestra sorpresa,
que siempre parece que los asturianos llegamos tarde a todo. Pues no, fuimos de los primeros. Ajá. El informe del intendente, o mejor dicho, del regente de la audiencia de Oviedo, don Teodomiro Caro de Briones, fue el segundo en llegar. En el año 1771. El primero de todos fue el de Soria. Y el segundo fue el nuestro. O sea que fuimos diligentes los asturianos, enviamos las cosas a tiempo. Además hay que decir que el intendente fue muy honesto, porque solo se le pedía el informe, el resultado final, diciendo cómo estaban las cofradías, cuántas había y su opinión de qué había que hacer con ellas. Suprimirlas, controlarlas. Pero él, aparte de dar el informe, envía todos los, vamos a decir, folios o expedientes locales para que la corona pueda contrastar de dónde sacó la información. Que eso nadie se lo pidió. Sí. Y es de los pocos que lo hizo. Es un gran documentalista. Y gracias a eso le hemos sacado una serie de errores que tuvo el pobre haciendo cálculos. Porque no se le debían dar bien las matemáticas o, bueno, la gente que trabajaba para él. A lo mejor era el de letras. Sí, como yo, por ejemplo. Bien. El caso es que hay que darse cuenta de la situación. Él referencia 41 unidades de poblamiento. O sea, villas, concejos, villas, parroquias. Con sus cofradías. Pero es que se olvidó, y es que los tenía los datos, de 31 lugares de poblamiento. Es decir, se olvidó del 43,05% del total, de los datos que tenía. Un error garrafal, lo sabemos porque le envió eso. Si no lo hubiese enviado, no nos hubiésemos enterado. Claro, fue el más rápido. Pero le quedó algo por camino, ¿no? Le quedó por el camino muchas cosas, claro. Esto por un lado. Y luego hay que contar, porque este es otro caso distinto. Ajá. Hay 15 concejos. Hay 15 concejos de los que él no reseñó los datos, pero porque no lo sabía. Entre ellos Gijón. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser? Se envió un funcionario delegado del rey a cada villa, pueblo, parroquia, etcétera, para hacer el informe. Gijón no aparece. Yo decía, pero yo sé que había cofradías. Que es que vino un alien, un ovni, se los llevó. O quedó encima de ella tomando sidra y... ¿Qué fue? Y esto luego lo investigué yo. Que los mayordomos o delegados de las cofradías, sí, sabiendo que venía el delegado del rey, ese día desaparecieron, se escondieron en su casa y allí el delegado dijo, no hay nadie y tal, pues nada, y dejó el folio en blanco. Pero es que esto lo hizo Gijón, pero es que lo hicieron 14 lugares más. Pero hay muchos, por ejemplo, para el que tenga familiaridad con algún lugar de estos, Allande, Cabrales, Grado, Morcín, Onís, Parres, Ponga, Proaza, Quirós, etc. Todos estos sitios, corre que viene para acá porque eran conscientes de que si sabían lo que tenían, posiblemente en un futuro dirían, vamos a recaudar tanto porque ustedes tienen tantos bienes, ¿no? Entonces es una cosa muy curiosa y simpática de saber. No, y tanto que se escondían. Pero bueno, era Gijón. Obviamente... Es una pena porque desde el punto de vista de la historia, de las cofradías, este era un informe que nos da muchos datos. Y en el caso de Gijón no lo tenemos. Pero ellos lo hicieron inteligentemente, esconderse para luego no tener que dar justificaciones de la pasta. De lo que tenían. Y hay que decir que por esos errores que hemos comentado, de 380 cofradías que el regente da para toda Asturias, realmente en vez de 380 habría 517. Hay un margen ahí de diferencia, ¿no? Sí, sí. Y destaca en Asturias, que es propio de la región y sorprende, el hecho de que destaquen las cofradías marianas. Cofradías marianas son advocaciones a la Virgen María. En total, el 41,8% del total de las cofradías de la región son de advocación mariana. Y esto no se da en otras regiones, es una cosa característica de Asturias y sorprende un poco. Luego comentaremos por qué. Y de ese 41%, el 54%, la mayor parte son cofradías de Nuestra Señora del Rosario. Y el 21%, Nuestra Señora del Carmen. Y esto tiene una explicación que veremos luego rápidamente. Quisiera comentar ahora, que se ve por el expediente y por otros datos, sabiendo leer la documentación, quisiera hablar de las festividades de las cofradías y hermandades, que es uno de los aspectos más ricos, más apasionantes que a mí me encanta, porque hay que distinguir entre la festividad y celebración oficial, la que marca la Iglesia, y por otro lado hay que ver las celebraciones o festejos que hacían pues de forma extraoficial las cofradías y que no gustaban tanto. Entonces, a nivel oficial, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues nos lo podemos suponer, ¿no? La celebración del santo patrono de la cofradía, la celebración solemne de las procesiones, todas las cofradías querían hacerlas las más ricas y más preciosas posibles para competir con las otras cofradías, como siempre ha sido así. Y por otro lado, pues la celebración de los funerales de los cofrades difuntos. Estos son los tres celebraciones que admite la Iglesia. Y también no gusta a la Iglesia que se gaste tanto
en tanto realce de los pasos, etcétera, porque es un dinero que no se dedica al culto a la parroquia, que es lo que querría la Iglesia. Pero bueno, esto es lo que se permite. Y, por ejemplo, por destacar la riqueza, hay una celebración de la Cofradía de San Antonio de Padua en Gijón a finales del siglo XVII y se destaca en la documentación que tuvo el realce de la pólvora. Traducido, petardos y voladores. Esto para la época era un festejo a lo grande, ¿no? Sí, láser y cosas de esas. Y luego, por ejemplo, la Cofradía de San Roque, también de Gijón, en el siglo XVII, pues hacía misa, procesión y danzas en torno a su santo patrono y traía al gaitero Pedro de Vares, natural de Candas, para que amenizase. Y en agradecimiento a ello... ¿En qué año? Pues estamos hablando de a mediados del siglo XVII. La fecha exacta no... Sí, pero no, que el gaitero ya no toca... No. El caso es que, como lo hacía todos los años, se le va a nombrar cofrade de honor en agradecimiento a ese detalle, ¿no? Como digo, estas son las, vamos a decir, las celebraciones permitidas. Y luego tenemos, por otro lado, las festividades y celebraciones extraoficiales, que no les gustaba a la Iglesia ni al Estado. Por un lado, son las comidas colectivas que se hacen desde la Edad Media y hay concilios de la Iglesia rebatiéndolas en contra de ellas, intentando acabar con ellas, y la corona lo mismo. ¿Qué eran las comidas colectivas? Pues una reunión de todos los hermanos cofrades que se reúnen para comer y celebrar esa fraternidad. ¿Qué pasa? Que había excesos. Se comía un poco de más, se bebía un poco de más, acababan a tortas, etcétera, y eso no gustaba a la Iglesia porque no era decoroso ni al Estado. Pero esto se produce a nivel general y se produce en el caso asturiano porque lo he documentado. Parece que el tema de las comilonas está muy en el ADN de los asturianos, ¿eh? Eso parece. Sigue estando. Y luego también otras celebraciones extraoficiales serían las canciones, las borracheras y lo que yo denomino otros desbordamientos lúdicos. Es decir, en el contexto de la celebración oficial, por la mañana la misa y tal, la comida, tal, los bailes, las canciones profanas, los amoríos y de todo. Allí pasaba de todo. Entonces, había bastante desmanes. Y todo esto ocurría y, claro, la Iglesia lo sabía y quería controlarlo. ¿Cuál es la opinión del regente en el caso asturiano? Y vamos a ver cómo confirma todo esto. Ir en contra de las comilonas, de las folixas y todo esto. Bien, lo vamos a ver. El regente de Oviedo viene a decir que hay que controlar a las cofradías. Hay que prohibir, sobre todo, esos gastos superfluos que no están directamente relacionados con el culto. Lo que van a comidas, festejos. Yeah. Perfecto. Y dice textualmente, prohíbe acudir la noche anterior de las festividades a ermitas y santuarios porque, cito textualmente, con la concurrencia de ambos sexos se experimentan los mayores escándalos y perjuicios. No hace falta, yo creo, que ni lo explique. No, es por decir, favor. que en esa nocturnidad allí pasaba Sí, de vamos. todo. Y lo dice textualmente, eso pasaba. Sí, que entre Centollo y Sidra había... lo que hubiese, ¿no? Sí. Eso existía. Entonces, ¿qué podemos decir de las cofradías a nivel histórico de esta época? Que tenían desmanes propias del estamento laico, pues deslices, pero que desde un punto de vista del patrimonio artístico religioso fueron muy importantes y también para el mantenimiento del culto en esas cofradías pobres rurales. Que gracias a las cofradías pues había una misa, una celebración. Y dicho esto, quisiera centrarme ya en el caso de Gijón, que es el caso que yo más conozco, y dar unas pinceladas pues curiosas, simpáticas. El florecimiento, sobre todo en el siglo XVII, como hablé en Asturias y a nivel general, en el siglo XVII, ahí está mi libro de la Veracruz, se funda en el año 1645 por un grupo de religiosos franciscanos que vienen de Oviedo y fundan en la villa esta cofradía. Hay que decir que en Gijón hubo muchos intentos de establecer un monasterio de franciscanos, de mercedarios, pero nunca hubo un acuerdo en que en esta villa se hubiese un monasterio o un convento. ¿Por qué? Porque no había acuerdo en quién tenía que pagar la construcción. La orden decía, hombre, yo vengo, pero usted, ayuntamiento, haga el edificio. Y el ayuntamiento decía, no, eso hágalo usted. Y nunca llegaban a acuerdo. Entonces parece ser que los franciscanos, cansados de no sacar un convento, dijeron, bueno, vamos a fundar una cofradía, al menos para tener cierta presencia. Entonces fundan esta cofradía con esa gente marinera de la villa, fundamentalmente todos marineros. Como digo, es esto algo simbólico. Hay que decir también que en Gijón va a haber, por ejemplo, en el siglo XVII, 3 cofradías del Rosario. Habíamos dicho que las cofradías del Rosario eran bastantes en Asturias. La cofradía de ánimas del Purgatorio también tenía fuerza y tenía tensiones siempre con el párroco porque ella quería gastar ese dinero
de las ánimas para sus cosas y el párroco decía, no, para mí. Siempre había esas tensiones. Eso, las cuestiones humanas, ¿no? Y... Michael. Dime. Oye, que me están diciendo desde realización que nos quedan segundos. Pues hoy se me ha pasado más rápido que el otro día. ¿Será que es un tema tan apasionante? Es que yo estaba ahora así en un brete y se nos marcha el tiempo. Pues yo necesito que vengas y seguir entendiendo la historia y sobre todo la religiosidad dentro de Asturias de esta forma. Tenemos que... La historia de Asturias es apasionante, siempre lo digo, y de la religiosidad popular. Tanto me ha quedado que casi daba hasta para otra entrevista otro día de este tema. Y si no de este tema, de otros. Pero bueno, este tema igual hay que volver otro día y verlo, favor, me gustaría verlo con calma. Me gustaría, porque es además una forma de dar a entender lo mucho que tenemos en nuestra tierra. Y aprender que la historia, ese pasado, es un pasado rico y que es una muestra de cómo era la sociedad de otro tiempo. Pero que esa sociedad era similar a la de hoy, porque los seres humanos somos iguales. No hemos cambiado tanto. No, sí, a mí me lo dicen. Me dicen, José, eres un protosimio. Miguel, quiero agradecerte el ir poniendo los puntos sobre las íes en la historia de Asturias y agradecerte este regalo maravilloso que me traes de la historia de la ilustre Hermandad de la Santa Veracruz. Buenas noches. Hasta la próxima. Y nos vemos seguro, porque hay que ahondar en el tema. Perfecto. Con relación a vosotros que me estáis viendo ahí al fondo, mira, hay 3 nuevos ahí. Estoy viéndolos ahí al fondo. Deciros que me podéis escribir en el búnker en minúscula @esasturias.tv y ahí me podéis contar lo que queráis, que después ya miro yo a ver si lo puedo decir o no. Y con esto y con un bizcocho, como siempre os digo, hasta mañana a las 5, a las 6, a las 7 o incluso a las 8. Buenas noches, nos vemos.